el INE entregará la cifra del IPC de noviembre. Justo antes y por primera vez, la Universidad del Desarrollo entregó su propia proyección. Eso sí, este estudio es aún más acabado y entrega también el IPC por grupos socioeconómicos, dado que esta canasta no afecta a todos por igual. Para ver de qué se trata, estamos con el director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD, Cristian Echeverría. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, este IPC no pretende adelantar la cifra oficial, sino que más que nada desglosarlo, ¿no? Claro, el propósito fundamental es evaluar en qué medida la inflación afecta en forma diferenciada a los distintos hogares de los distintos grupos socioeconómicos. Y los resultados que yo estuve mirando son bastante sorprendentes. O sea, desde el 2010, por más que estamos teniendo, la base en este momento es que tenemos una inflación controlada, menor al 3% probablemente anual, ¿no es cierto?, sí, con un crecimiento sostenido. Sin embargo, con lo que estaba viendo acá, que desde el 2010, que los sectores, los primeros quintiles, en el fondo lo están sintiendo porque el precio de los alimentos subió mucho. Efectivamente. Nuestros cálculos muestran que en acumulado, parte importante de la inflación de todo el periodo acumulado en los 2 años y medio ha sido debido a los alimentos, fundamentalmente. Por ejemplo, en este año casi la inflación de los alimentos ha sido en torno al 90%, o sea, al 90% de la inflación del IPC medido para ese sector. Claro. Y además tiene una participación muy alta en la canasta de consumo de los grupos de bajos ingresos. Por ejemplo, alcanza en torno al 36% de la canasta de un hogar representativo del quintil de más bajos ingresos. Claro, y si bien estoy viendo que en los últimos meses la inflación acumulada ha sido de un 2,4% más o menos, estoy viendo que este es de un 6,5%. En los últimos 12 meses, en realidad la inflación acumulada ha sido del torno del 2% en el último año, acumulado desde enero, y sin embargo un 2,7% para el quintil de más bajos ingresos. Y de ese 2,7%, el 90% de esa inflación es puros alimentos, prácticamente. ¿Cree usted que finalmente esto es el porqué? Mucha gente, por más que estamos con un crecimiento sostenido, con una economía controlada, no con sobrecalentamiento debido a que la inflación es baja, muchos sectores reclaman que realmente ellos no sienten este progreso económico. Yo creo que es parte de la historia. Creo que contribuye con toda seguridad en parte a la sensación de que el sueldo no alcanza, de que a pesar de que se diga que la inflación está controlada, y es cierto, yo creo que también está controlada para los grupos de bajos ingresos. No estamos hablando de inflaciones marcadamente diferenciadas. Pero hay una pérdida de poder adquisitivo sistemática a través del tiempo, si es que esos sueldos se están reajustando por IPC general y no por un IPC más específico para su canasta de consumo. ¿Cree usted que eso debiese ser así? ¿El IPC debiese ser más específico? Es una buena pregunta. Yo creo que efectivamente, esto es un aporte que hace la Universidad del Desarrollo para que tanto trabajadores como empleadores de aquellos ingresos bajos lo incorporen en su conversación individual sobre el salario y remuneración o en sus negociaciones colectivas. Claro. Yo creo que efectivamente quiere ser un aporte y no sustituir el IPC general, pero que sea parte de lo que se conversa. O sea, ¿usted cree que muchas veces cuando sueldos más bajos, ¿no es cierto?, que son la mayoría de los sueldos en el país, se reajustan por IPC, eventualmente eso engloba una dosis de, entre comillas, injusticia, porque ellos tienen un IPC más alto finalmente, por destinar más plata a los alimentos, que este IPC promedio, que es el que refleja el oficial? Digamos, en estos 2 años y medio, en que los precios de los alimentos han subido más que el IPC general, sí. Ahora, si concebimos en el futuro que puede que los precios de los alimentos caigan por alguna razón de abundancia o recesión internacional que haga que la demanda por alimentos caiga, claro, podría ocurrir al revés. ¿Qué cree usted, o cuál es finalmente porque esta es primera vez que sacan este estudio, ¿no es cierto? Vez, sí. ¿Qué es lo que pretenden lograr con él? ¿Simplemente entregar datos y hacer una metodología? ¿O luego empezar a sacar conclusiones a partir de ella? Bueno, estamos empezando, para nosotros fue una sorpresa esto, entonces junto con entregar y aportar, digamos, a la discusión salarial o de reajustes de beneficios a los grupos de más bajos ingresos, incluso para la discusión del salario mínimo. Para nuestra sorpresa, el salario mínimo, en verdad, si uno lo hubiera reajustado estos últimos 3 años, estas 3 últimas oportunidades, por el IPC más focalizado en los sectores de bajos ingresos, este IPC que acabamos de sacar, en verdad, tal vez hubiera sido necesario reajustarlo un poco más. Claro. ¿Cree usted este estudio lo van a empezar a sacar mes a mes, tal cual como es el IPC? Vamos a sacarlo periódicamente, aproximadamente entre 1 semana y 10 días antes de la publicación oficial del IPC del mes que corresponde. ¿Y cómo es la metodología? ¿Qué usan? ¿La misma canasta que usa el IPC? No, hicimos una larga labor de investigar la encuesta de presupuestos familiares, donde muestra los patrones de consumo y uno puede hacer un análisis muy fino, separando por niveles de ingreso de los hogares. Entonces,
buscamos la canasta de consumo representativa. El peso que tienen los alimentos en el quintil de más bajos ingresos es mayor, es casi el doble, o más del doble en realidad, que el peso de los mismos alimentos en la canasta de los grupos de más altos ingresos. Entonces, así fuimos separando y construyendo la canasta más representativa de los grupos diferenciadamente según su nivel de ingresos, y de eso hacemos un seguimiento de los precios durante el mes corriente. Entonces, de los precios de los alimentos y de algunos de hidrocarburos, combustibles, que otros productos de la canasta también están relativamente relacionados al precio de la electricidad, del agua. ¿Y con esto ustedes solamente se van a meter en el tema inflación o eventualmente también focalización de ciertos, por ejemplo, tributos? Mucho se habla de subir o de bajar el IVA con respecto a esto mismo que estamos hablando, para que afecta todavía más los primeros quintiles y temas de ese tipo. Bueno, yo creo que es un elemento más de análisis y de aporte para la evaluación de un conjunto de aspectos que afectan a los sectores de más bajos ingresos. O sea, esto sin duda contribuye a mejorar y a afinar las decisiones de reajustes de subsidios, transferencias monetarias, de impuestos, como dices tú, tanto generales como el IVA, como específicos a grupos de bajos ingresos. Claro. ¿Ustedes son los únicos que realizan esta medición un poco más focalizada? Bueno, públicamente sí, yo sé que hay muchas otras personas y nosotros nos hemos basado un poco en el trabajo de otros investigadores que han hecho el ejercicio de evaluar qué ha pasado con la inflación específica para los pobres. Pero nosotros estamos haciendo este salto doble, que es hacerlo público y sistemático y periódico, y además adelantadamente, es decir, estamos dando una proyección del IPC general, así como del IPC diferenciado por quintiles, y en particular de los quintiles de más bajos ingresos, y con días o una semana o un poco más de anticipación a la publicación del IPC general. Mañana viernes el IPC general. Las proyecciones del mercado es que sea levemente negativa. ¿Cuál es la proyección de ustedes? También, sí, en torno al 0,5%. Abajo, sí. Menos 0,5% según ustedes el IPC de noviembre. El IPC de noviembre. Mañana lo veremos. Mañana lo veremos. Muchas gracias, Cristian, por haber conversado con nosotros. Gracias, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.